Muy bien, y recordábamos allí a Abdel y a su madre Andrea, profesora Andrea, en ese canto, esa música especial para nuestro Dios. Continuamos con esta programación y ahora con esta parte de la familia y es la influencia en el hogar, la mayor influencia que debe ser del divino, nuestro Dios, en papá, en mamá, en los hijos, en la comunidad, en la provincia, en el país, en el mundo entero, que fue el objetivo de nuestro Dios, un solo gobierno comandado por nuestro Dios, pero el ser humano, dice por allá en Samuel, que prefirieron a los humanos que fueran rey. Pero la influencia debe de venir de nuestro Dios. Ya tenemos acá un vistazo, ¿verdad? A esta parte de estos principios con Mónica y Sofía en esta parte del hogar. Sofía y Mónica, sean ustedes muy bienvenidas. Qué gusto, muchas gracias. Siempre es un placer, vuelvo a decirlo, estar acá. Es un gusto poder estar en este estado, disfrutando y gozando de este momento. ¿Y usted, Charlotte, cómo está? Igualmente, un gusto y un placer poder estar acá. Ah, qué bueno. Esto deseo de escucharla para aprender sobre la influencia. Claro, un tema que realmente cuando meditamos sobre qué hablar, mi hija me decía, hoy hablemos sobre este tema que me gusta. Y realmente fue algo que le impactó, eh, la influencia. Eh, Sofi, tal vez si nos cuentas un poquito de cómo fue que te impactó el tema de la influencia. Pues realmente yo no era, fue cuando yo como que quería leer como los otros libros y entonces llegó un joven de Colombia y lo único que me leyó fue el capítulo 25, Palabras de hoy del Gran Maestro, Ah, muy precisamente bueno donde la ese libro. influencia, y fue algo que realmente marcó mi vida. Entonces así fue como empezó principalmente el tema de la Sí, que ese influencia. hombre joven fue una buena influencia y la lectura de ese capítulo fue una excelente influencia. Y Así es. ahora ustedes son una buena influencia. Esperemos en el Señor. Estamos en la lucha constante cada día. Pero bueno, vamos a interiorizar un poquito sobre qué trata la influencia y sobre las bases que nosotros tenemos que tener para exactamente lo que decía Seiber, ser una buena influencia. Porque indirecta o directamente nos volvemos una buena o una mala influencia con nuestros actos diariamente. Perdón, Mónica, influencia positiva o negativa. Correcto, Y el correcto. divino quiere que seamos influencia, Sofía, ¿cómo? Positiva. Qué bueno. Así digo, exactamente. Bueno, vamos a leer y dice así. La palabra influencia se refiere a la capacidad de una persona o cosa para afectar el comportamiento, desarrollo o carácter de alguien o algo. Es el poder de producir un efecto sin una fuerza directa o un mandato explícito. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué entiendes, Sam? Pues habla acerca de que la influencia, bueno, uno puede ser influenciado de muchas formas, como vamos a ver más adelante, pero nosotros siempre somos medios de influencia para otras personas. Correcto, somos medios de influencia y constantemente en nuestros actos estamos influenciando. Sofía y Ani, mis dos hijos tienen una relación bastante chistosa. Al principio era como el menor que ella, entonces era como, ay mami, no puedo, ¿verdad? Hasta que llegó un momento en que ella comenzó a darse cuenta que a tener ciertos actos hacía que él mirara, observara y quisiera. Y de hecho, igual viene ahora del otro lado. Él hace ciertos actos que ella dice, yo quiero eso, yo quiero tener esta parte. Entonces, es la parte que nos damos cuenta que no es, y aquí lo dice claramente, no es realmente una fuerza directa. No es como que yo me siente y le diga, tienes que comportarte de tal y tal manera. No, es lo que yo hago va a repercutir en tu vida porque tú me ves. Y eso es una base importante porque en realidad en la vida de Jesús nos damos cuenta que Él caminaba indirectamente, estaba influenciando a muchas personas. No era un acto de que Él obligaba a las personas, por eso dice que nos da libre albedrío y es sumamente importante que entendamos esto, porque nosotros debemos de dar libre albedrío.
Aún el seguir a Cristo, la forma de enseñar a nuestros hijos a seguir a Cristo, debe ser un libre albedrío. El hecho de que ellos quieran decir, yo decido amar. Yo puedo agarrar a mi hija y decirle, yo quiero que tú ames. Y la mayoría de veces ante una orden un hijo va a hacer, ¿qué? ¿Cierto? Se ríe porque es verdad. Ella va a hacer como, pero si yo le digo, yo amo y yo quiero que aprendas a amar, es muy diferente. Porque el aprender a amar es visualizar para aprender. Así un maestro enseña realizando la operación, él la realizó, el niño aprendió. Después pone en práctica. Entonces vamos a entender esta palabra tan importante. Y ahora dice en un texto, y me encanta, la influencia de una madre llega hasta la eternidad. ¡Wow! Y yo quedé impactada cuando dijo eso. Yo dije, hasta la eternidad. Qué difícil, y como madre hoy día quiero decirle a otras mamás, oremos al Señor, pongamos esto en oración, porque realmente somos quienes más convivimos con nuestros hijos. Y nuestros actos son claramente influencia para ellos. Entonces, mi carácter, mi forma de ser, muchas veces ella ha tenido actitudes de un carácter fuerte y yo me quedo y yo a veces eso es mío. Mira también qué debes de copiar y qué no, porque hay cosas que debemos de desechar. Y esto es muy importante que le demostremos a nuestros hijos. Dice, la esfera de la madre puede ser humilde, pero su influencia unida a la del padre es tan perdurable como la eternidad. Después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca acá en la tierra. ¡Wow! ¡Qué impactante esto! Pidámosle al Señor realmente que nos ayude a llegar a ese punto donde nosotros seamos un ejemplo. Y me encanta porque quiero que Charlotte lea esta diapositiva, porque es tan importante que nosotros podamos entender cómo nuestros pasos, hay, creo que una reflexión que dice, mira dónde pisas porque hay pasos que vienen detrás siguiéndote. ¡Hey! Prestemos atención, ¿qué estoy haciendo? Muchas veces le reclamamos a nuestros hijos, por ejemplo, ¿por qué tanto tiempo pasan en un teléfono? Pero cuando ellos, no puedo, y yo estoy aquí, no le presto atención a mi hijo, porque estoy en ese teléfono. Y aún, mucho cuidado debemos tener, porque muchas veces dejamos a Dios por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Y quiero que lo entendamos claramente. Porque yo trato tanto de caminar con Dios que Él se vuelve, que realmente mi primera misión que el Señor ha dejado aquí es mi hogar, es mi familia. Y yo descuido este ministerio por seguir tan profundamente. Dejo a mis hijos en otro lado, caminan acá. Y no es correcto. Mis hijos deben caminar conmigo. Yo debo mostrarles a mis hijos a Dios. Ese es un fundamento muy claro que debemos. Vamos a leer eso. Sofía, ¿me lo lees, por favor? Y disculpe, Mónica, Claro. esa frase es importantísima y muy grande, que después de Dios, la madre tiene influencia. Crucial. Después de Dios sigue la madre. Después de Dios, es la madre. No es el padre, no es el abuelo, es la madre. Es la madre. Es la mayor influencia. En realidad yo le recomiendo, vuelvo a decirlo, miren, muchas veces mi vida tuvo que ser transformada a través de un libro que llegó a mí en el momento indicado. Conducción del niño. Le digo a todos, vayan, búsquenlo, léanlo, van a encontrar, exprímalo, van a encontrar en él gran sabiduría, realmente la cual nos puede inducir a nosotros a hacer cambios y poder verificar que me he equivocado. Porque sí, la madre se vuelve una gran influencia. Mis hijos pasan la mayoría del día es conmigo. Entonces, ¿qué estoy influenciando? ¿Qué estoy haciendo? Y aún algo muy importante, porque muchas veces nosotros, y me quiero agarrar de aquí, perdón, Sofía, muchas veces nosotros como madres quitamos autoridad al padre. Y no es correcto. A nuestros hijos, nosotros como madres debemos enseñarle el respeto hacia un padre. No debemos de quitarlo en la ecuación. Aun cuando tomemos decisiones en un hogar que está consolidado por mamá, por papá, las decisiones deben ser juntas, mutuo. Mi hijo me pidió permiso y no es que tiene para ir para acá o para allá. No. La mamá sabe que
espera, voy a hablar con tu padre, le da ese lugar a tu padre y le dice, ok, vamos a hablar. Esta es la decisión que tomamos juntos. Si puede, no se puede, esto juntos. Entonces es muy importante, por eso nosotros tenemos en la familia y para nuestros hijos una influencia muy, muy clara y un poder que el Señor nos otorgó, que solo de la mano de Él lo vamos a hacer de la mejor manera. No implica que no resbalemos, pero el Señor nos guía. Voy a hacerlo de acá. Ajá, claro, léelo. Bueno, voy a leer esto. Dice, la influencia no está en lo que digo, por lo contrario, está en lo que hago. Y esa es una frase realmente muy importante que dice, lo que haces grita tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Y es cuando nuestras palabras no van de acuerdo con nuestras acciones. Cuando decimos, no sé, hablamos sobre el orden, pero nuestra vida, nuestro cuarto, nuestros pensamientos, todo está desordenado. Cuando queremos pedirle algo, exigirle algo a alguien que nosotros no somos capaces de dar. Entonces es cuando decimos, pero no actuamos. Y lo que se toma más no es la palabra, sino la acción. Uno es más fácil de influenciar por lo que otras personas hacen que por lo que dicen. Se fía más de lo que hacen, porque realmente las palabras se toman como palabras, cosas que pasan, pero las acciones son realmente lo que demuestran quién es esa persona. Sofía, anteriormente se decía mucho que nosotras las madres decíamos, no mienta, pero venía alguien a buscarnos y le decíamos, dígale que no estoy. Nuestro hijo no guardaba en su mente lo que decía, no mienta, sino el dígale a esa persona que no estoy. Eso era para él lo que se quedaba grabado. Hay una mentira más fácil que esa. Ay, es que se me olvidó. Sí, es cierto. Sí, correcto. Qué duro, pero es una realidad. Así es, Así de sencillo. así. Dice, utilizar el lenguaje adecuado y comunicarse de una manera inteligente es fundamental para no desperdiciar la influencia. Que nuestra influencia también puede ser desperdiciada. Podemos usar nuestra influencia tanto para cosas buenas o para cosas malas. Y realmente es más fácil influenciar de una mala forma que hacia lo correcto. Siempre es más fácil lo malo realmente. Porque es a lo que más estamos propensos. Tal vez aquí podemos poner el ejemplo donde se dice, bueno, y una fruta mala. Si colocamos una fruta mala entre un montón de frutas buenas, ¿qué sucede? Se pudre todo el resto. Pero una fruta buena, hay un montón podrida, la colocamos ahí y no sucede que todas se vuelven buenas. Y eso es lo que sucede. Ahora es muy importante algo, Sofi, que dice aquí, dice, utilizar el lenguaje adecuado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo me vuelva a un hijo y le diga, es que usted tenía que... A que yo le diga, ven acá, siéntate conmigo, quiero hablar, quiero mostrarte. Yo muchas veces dice, mira que tengo que... Y cuando recuerdo, hey, vamos, respira, Mónica, vamos a sentarnos, ven, siéntate, hablemos. Esto sí quiero mostrarte. Queda mucho mejor la enseñanza para un hijo de esta forma que de la otra manera, porque no es por imposición. La influencia es por aprendizaje. Continuamos si quieres. La práctica y la paciencia son claves para mejorar la habilidad de influencia y lograr resultados duraderos. La mejor manera de influir y lograr el éxito es ser auténtico. Es algo importante porque hoy conversaba y justamente decían que la sociedad hoy en día es como si todos fueran cortados con el mismo molde. O sea, todos son como iguales, el mismo prototipo. Y en eso está la autenticidad. Realmente uno, por ejemplo, cuando ve un carro o algo así, no es precisamente como el carro más bonito, pero se ve diferente. Y eso es lo que uno le llama la atención. Uno le llama la atención lo diferente, realmente. Y es eso lo que nosotros debemos de ser. Nosotros debemos ser luces, debemos ser lámparas en esta vida, que sean diferentes, que den un brillo diferente, un mensaje diferente y de ese modo sernos más llamativos y dejarnos influenciar. Porque entre un montón de personas que se comportan de una misma forma, alguien que no lo hace se le va a notar como a ese uno que no lo está haciendo realmente. Y Sofía, todos de una forma o de otras tenemos influencia. Influenciamos.
influenciamos para bien o para mal. constantemente. Y Correcto, nuestro Dios pienso que nos ha llamado para que seamos buenas influencias. correcto. Y un solo patrón, me parece que dijo algo como cortados con la misma Con la medida, misma medida. como que es el objetivo del mundo a través de la música, la moda, vestimenta, etcétera, etcétera. Correcto. Y realmente si nos fijamos, el Señor, la tarea más importante que nos dejó a nosotros como seres humanos es buscar su rebaño. Sí, que la mayor influencia en nosotros sea la del Espíritu Santo correcto. y a través De Él él en nosotros vamos a dar una buena influencia influencia. a los demás. Correcto. Pero qué importante cuando la madre, como dice allí la conducción del niño, la madre que es la mayor influencia aquí en la tierra, primero la de Dios, Exacto. luego sigue la madre, que puedan permitir esa influencia divina. Tendríamos los hogares diferentes, comunidades diferentes, provincias diferentes, un país diferente y un mundo muy diferente. Me parece, un punto muy importante que tocas es este. Yo como madre primero debo de permitir que el Señor influencie mi vida para poder influenciar mi hogar. De lo contrario, dice, de mí nada bueno hay. Bueno solo hay uno. Y para que llegue en mí algo bueno, debo permitir que Él influencie mi vida para poder impregnar a los demás. Y en cosas tan simples, nos dábamos cuenta el domingo en el juego, un juego de voleibol, ¿verdad? Entonces, dos jóvenes que estaban ahí. Y yo le decía a mis hijos, algo que no eran jóvenes creyentes demás, pero algo que me cautivó fue ver que aquellos jóvenes estaban sin camisa y cuando vieron que lo que estaba a su alrededor no era un lugar donde tenían que andar con una vestimenta, inmediatamente corrieron. Y aún cuando comenzó a llover y era la única camisa que andaba, yo dije, disculpe. O sea, la palabra que ella, yo dije, ok, esto es por influencia. No, nunca se le dijo, mira, ponte camisa, no haz. No, nunca se le dijo. Pero él dijo, disculpe, es que es la única camisa que ando. Quitó, inmediatamente escampó, él fue corriendo y se la volvió a colocar. Exactamente eso. ¿Por qué? Porque no es lo que decimos, es lo que hacemos, lo que impacta a las personas realmente. Continuamos. Lo mismo ocurre, perdón, Ajá. Mónica, lo mismo ocurre con las palabras, vocabulario. Gran poder tiene. E incluso allí mismo, en el calor del juego, el vocabulario que utilizamos. Se utiliza. Sumamente importante. ¿Qué vocabulario estamos utilizando en ese momento? Es cierto. Sí. Tómate el tiempo para reflexionar y planear concienzudamente antes de actuar. Muy importante, porque si actuamos de una forma aún inconsciente, muchas veces nuestro inconsciente nos falla. Y entonces actuamos y decimos por impulso. Y eso es algo que deja espinas, que deja influencia en otra persona. Porque no puede pasar, es muy notable en cualquier situación. Uno puede pasar así, todo bien, no puede haber dicho una mala palabra en todo el día, tal. Se escapa una, y no es todo lo bien que usted haya pasado el resto de 24 horas, sino solamente eso. Eso es lo que marca a la persona, por más minúsculo, pero realmente es como esa diferencia lo que termina marcando a esa persona. Entonces no va a decir como, mira, no dijo palabras durante 24 horas. Sino que va a decir, mira, desde ser cristiana dijo una palabra. Eso es en lo que la gente se va a fijar. Eso retumba más fuerte. Y por eso es que debemos de pensar muchas veces antes de actuar. Correcto. Los principios de la influencia son los mismos, sin importar quién seas, a dónde vayas o qué hagas. La mejor manera de ser influyente es ser un buen ejemplo. Bueno, y ahora vamos a leer de un libro también, que se lo recomiendo montones. Mi hija le encanta el libro, Palabras de vida del Gran Maestro. Entonces vamos a leer en realidad esa parte que ese joven en ese momento le dijo y la impactó a ella, y esperamos que en oración, dice el Señor, entra en lo secreto, ve y habla con Él, que ahí Él puede impactar tu vida. Y dice así: la vida de Cristo era de una influencia siempre creciente, sin límites, una influencia que lo dilagaba a Dios y a toda la familia humana. Por medio de Cristo, Dios ha investido al hombre de una influencia que le hace imposible vivir para sí. Y esto es importante. No debemos de vivir para nosotros. Y nos sigue diciendo,
Estamos individualmente vinculados con nuestros semejantes. Somos una parte del gran todo de Dios y nos hallamos bajo obligaciones mutuas. Ningún hombre puede ser independiente de sus prójimos, pues el bienestar de cada uno afecta a los demás. En el propósito de Dios, es el propósito de Dios que cada día se sienta necesario para el bienestar de los otros y trate de promover su felicidad. Algo que yo le digo mucho a mi hija es, ella a veces está y usted las ve en seria. Y yo le digo, hey, sonríe. Diariamente, quien camina, quien te mira, quiero observar en ti eso. Porque nosotros somos reflejo claro de que Cristo camina con nosotros. Un acto de amabilidad, un acto de cortesía, una sonrisa en el camino puede impactar la vida. El Señor pues hacía grandes milagros, pero muchas veces en cosas muy pequeñas es que logró impactar la vida de cada uno de nosotros. Y en su tiempo logró impactar. ¿Por qué? Porque eran realmente sus actos, esos actos genuinos que brotan no de lo exterior, no de las obras que hacemos, sino de nuestro interior. Así que nuestro rostro debe realmente ser reflejo de que Cristo está con nosotros. ¿Leemos un texto más? Este texto fue el que él me leyó, realmente, y él mismo me dijo, hasta la expresión de nuestro rostro, porque digo que yo tenía una cara de piedra que le va hasta a mí darme la mano. Entonces yo, pues desde ahí es como que empiezo como más a cuidarme, porque me doy cuenta de que realmente todo tiene influencia. Dice, es esta una responsabilidad de la que no nos podemos librar. Nuestras palabras, nuestros actos, nuestro vestido, nuestra conducta, hasta la expresión de nuestro rostro, tienen influencia. De la impresión así hecha dependen resultados para bien o para mal, que ningún hombre puede medir. Cada impulso impartido de ese modo es una semilla sembrada que producirá su cosecha. Es un eslabón de la larga cadena de los acontecimientos humanos, que se extiende hasta no sabemos dónde. Si por nuestro ejemplo ayudamos a desarrollar buenos principios, le damos poder para hacer el bien. Ellos a su vez ejercen la misma influencia sobre otros y otros sobre otros más. De este modo, miles pueden ser bendecidos por nuestra influencia inconsciente. Qué importante esta parte. Nuestra influencia inconsciente. Y es algo que, ¿por qué se vuelve inconsciente? Porque ya se vuelve parte de nuestras vidas. Realmente es eso. Es inconsciente porque es parte de nuestras vidas. No tiene que ser algo que tú te impongas. La verdadera influencia brota de lo que tú eres, de lo real que eres. Porque podemos imponernos ser algo, pero esto es por poco tiempo. Tú puedes aparentar delante de una persona, delante de acá, pero ahí llega un momento en que de ti va a salir quien realmente eres. Y ese es el acto más fuerte, lo que yo lo decía ahora. Si tú agarras y dices, no dices tantas palabras, pero eso eres, eso eres. Y es una lucha constante. Queremos aclarar que no hemos llegado a una perfección, dice el Señor, pero proseguimos a alcanzarlo. Y es una lucha constante, día con día. Que caemos, que fallamos, que muchas veces, yo no sé ni cuántas veces he tenido que llegar a decirles, perdón, me equivoqué otra vez. Porque he tenido que llegar, mi amor, yo me equivoqué, perdón. Hice esto mal, te grité o levanté la voz o hice, lo he tenido que aceptar. Pero entonces la influencia del reconocimiento, del aceptar, los ha ellos hecho para que ellos también me perdonen, me equivoqué, hice. Y esto es muy importante. Vamos a leer dos textos bíblicos para ir finalizando. Eibert, ¿nos ayudas? 1 Corintios 15, del 33 al 34. Bien, creo que ese versículo decía con la Biblia como lo aprendí, que no erréis las malas conversaciones, corrompe las buenas costumbres. Y esta versión dice, 1 Corintios 15, 33. No erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Wow. Dijo 2. Sí, el 34. Despertad como conviene y dejad de pecar, porque algunos no conocen a Dios, para vuestra vergüenza lo digo.
Ah, qué impactante. Y Efesios 4:29. Lo importante que es nuestras compañías, nuestras personas cercanas, porque tanto nosotros somos influencia para ellos como ellos para nosotros. Sumamente importante, Sofía, realmente. Más a esta edad, perdón, igual que te interrumpa, esta edad en las que, bueno, yo tengo mi hijo de 12, mi hija de 16, y es una edad en la que realmente todo les Lo está absorbemos. influenciando y todos están como absorbiendo, ¿verdad? Entonces, la parte tan importante que nosotros debemos de entender, ¿con quién te relacionas? ¿Quién hablas? Marca la diferencia donde estás. Te ven diferente. Debo decir que para la honra y gloria de Dios, realmente hoy un joven le decía a mi hija, sí, yo la he visto llegar a la plaza y usted se ve diferente. Gloria a Dios, porque logramos marcar la diferencia, porque en medio de un ambiente que se da, que son malas palabras, esto, donde tú marcas la diferencia y tú dices, yo no soy partícipe de esto, yo no actúo así. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mira con quién andáis, cuidáis quién es. Aún quiero, y lo vamos a tratar la próxima vez, que es la parte tan importante de los amigos que nuestros hijos y nosotros mismos tenemos. El Señor tenía un nivel de amistad. ¿Y a quién tenemos íntimamente? Padres, ojalá que nosotros entendamos que somos padres y hay una firmeza que debemos tener, pero somos amigos. Y que nuestros hijos puedan confiar en nosotros para venir a decirnos, siento esto, paso eso. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos devolvernos la primera influencia que ellos tengan en su vida. Bien, dice Efesios 4:29, ninguna palabra malsana salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar a otros según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. Y aquí vamos a traer el ejemplo y palabras de vida del gran maestro lo dicen. Y un día de estos estábamos los tres en un río y le estaban enseñando al primo de ellos a arrojar una piedrita. ¿Qué es lo que hace cuando haces una piedrita? Son como Ondas. ondas. Viene una onda, otra onda, otra onda. Eso debemos ser nosotros. Pidámosle al Señor que realmente nos ayude a ser influencia, esa influencia correcta, y que si en algún momento lo que hemos dicho o lo que hemos hecho hace tanto ruido que no permite que la gente escuche lo que decimos, podamos transformar esto y nuestra vida sea realmente auténtica y lo que hacemos seamos lo que decimos y esa onda que tiramos realmente logre influenciar la vida de muchos para bien. Nuestro carácter y nuestra influencia son como nuestra mayor arma, en la que podemos tanto destruir como construir. Wow. Bueno, yo creo que buen final. Bien, muchísimas gracias. Que Dios les conserve siempre en su divino amor. Mil gracias, Mónica y Charlotte. Le agradecemos de verdad. Continuamos con esta programación porque ya viene el pastor Carlos Espinosa con este tema que